Y la historia siguiente es una historia de un hombre que no es de otro tiempo, no es de otros años. Incluso, fíjense la coincidencia, para muchos, coincidencia, para otros, destino, como lo quieran llamar, dependiendo de la corriente teológica que ustedes tengan. Depende del tipo de cristiano que sea. Depende, todo depende de eso. Pero este hombre no murió en un templo orando. Este hombre no murió orando por la gente. Este hombre no murió predicando en las naciones. Este hombre murió con una espada en la mano, con una sotana puesta, defendiendo sus creencias y llevando sus creencias hasta las últimas consecuencias. Era pastor, era teólogo, era reformador y su nombre era Ulrico Zwinglio. ¿Ulrico? Zwinglio o Ulrich, como le quieran llamar. Pero él nació 3 meses antes que Martín Lutero, pero en otro país, en Suiza. Vinieron a nacer en el mismo mundo. En el mismo mundo. O sea, el mismo contexto. El mismo contexto mencionado anterior, Sí. en la cuestión religiosa, era lo que miraba Ulrico también. Ulrico no era un pobre, ni era un donadie. De hecho, estaba bien acomodado, su padre era campesino. Él tenía 10 hermanos, pero él era el menor de los 10 hermanos. Ok. Entonces, él lo mandaron a estudiar a Basilea y lo llamaron y lo enviaron a estudiar en otras universidades muy importantes para prepararse. Pero antes de empezar con la historia de Ulrico, hay 2 preguntas que son inevitables. ¿Cómo un hombre llamado a predicar el evangelio terminó muriendo como un guerrero? Es la primera. La segunda pregunta es, ¿qué lleva a un hombre lleno de la visión, lleno de la escritura, a tener que pelear con la espada por ella? Tomar las armas. Oye, Pasa contradictorio eso. Sí. una pregunta. Hablas de sotana. ¿Quieres decir que él fue sacerdote? También, Ok. también. Pero ¿qué pasó? El mismo celo por la escritura que tenía Lutero, lo tenía Ulrico. Dime que conoció a Lutero, por favor. Es una historia que vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. La cuestión es que este hombre ve la situación religiosa de Suiza. En Suiza, a pesar de que estaba todo el país, no estaba unificado. Era por cantones. Okay. Entonces, no sé si llamarlo los cantones como estados o como ciudades. Ciudades, estados. Sí, que estaban gobernadas por diferentes personas. De hecho, hasta hablaban diferentes idiomas algunos de otros. Okay. Pero todas estaban gobernadas por el catolicismo. Entonces, este hombre ve la venta de indulgencias, cómo se enriquecen con todo esto, todo lo anterior. Imagínense, copien y peguen todo el contexto anterior, y pónganlo. porque es el mismo práctica. el mismo tiempo. Okay. El mismo tiempo que vivió Lutero, lo vivió él, pero en diferente nación. En diferente nación. De hecho, más adelante, Ulrico sabe y conoce de lo que está haciendo Lutero. Okay. Conoce lo que está haciendo Lutero. Y resulta que en su formación se encuentra con alguien que también se encontró Lutero, que fue con Erasmo, tengo entendido. Erasmo de Rotemberg. Sí, Erasmo. Un humanista que él estaba pegando muy, muy duro en la cuestión de interpretar las escrituras. Okay. De que solo escritura también, solo escritura. Entonces, él se topa con Erasmo, se encuentra o se tropieza con Erasmo y empieza a investigarlo. Pero resulta, ¿de quién creen ustedes que bebía Erasmo?
pues Erasmo no estaba libre de la filosofía, sino que Erasmo, sus ideas eran de los filósofos clásicos Cicerón, Séneca, ¿y quién creen más? Aristóteles. Aristóteles. Por eso les decía, no se puede interpretar el catolicismo y sus fundamentos sin la filosofía o sin los filósofos clásicos. Resulta que cuando se topa con Erasmo, su mentalidad cambia totalmente. Cambia porque él empieza, como era un hombre estudiado, de dinero también, tenía la facilidad de estudiar, de conocer, de irse a una escuela, de irse a otra escuela y de estar aprendiendo más y más. Entonces empieza a leer la Biblia por sí mismo. ¿Y qué creen? Les voy a hacer un spoiler. Llega a las mismas conclusiones que Lutero. Obvio. Llega a las mismas conclusiones que Lutero. Es más, ¿qué me dirían ustedes si les digo que estuvo a nada de unificarse todo el protestantismo, pero no se unificó solamente por un pedazo de pan? ¿Cómo? Eso es. Así. Entiendo la referencia. Pan. Yo no me dijes así. Lo vamos a ver más adelante. Esa. Sí. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita que me toque a mí sí lo voy a decir. Porque eran 15 puntos en los que concordaban estos dos grandes reformadores. Eran 14 puntos de 15, pero en uno no. Imagínate que todo el protestantismo se iba a unificar. Un principal agarró a Lutero, agarró a Ulrico, lo sentó en una mesa y dijeron, vamos a unificar esto y vamos a hacer todos juntos. Yo leí que tenían público, que su Sí. reunión fue como que muy célebre, Sí. que había mucha gente ahí alrededor, como que festejando esa reunión con las expectativas Con las de la expectativas. unión de estas Pero dos. por un pedazo de pan, no se llevó a cabo. ¿Estaba rancio o qué? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, en 1519, ya avanzando en el contexto, porque pues ya vimos su niñez, su formación, resulta que Ulrico en 1519 llega a Zurich predicando la verdad o la verdad que él interpreta. Y algo bien interesante que pasaba es que Ulrico empezó a notar estas repeticiones en los mensajes o en estas misas romanas, y él lo primero que atacó fue las misas romanas. Dijo, no, ¿por qué tenemos que estar repitiendo todo esto? ¿Por qué tenemos que estar diciendo lo mismo? ¿Por qué tenemos que tomar la misa así? Entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Entonces lo que empezó a hacer fue a predicar la Biblia línea por línea. Órale. Resulta que lo enfrentaron y él pudo comprobar que lo que él decía estaba en la escritura y lo dejaron seguir predicando porque no le pudieron comprobar que lo que él decía Era no mentira. era mentira. Entonces, ¿pero qué pasa con todo esto? Pues resulta que como él estaba en un cantón y pertenecía a un cantón, a un gobierno, él tenía que ir a ganarse a los demás cantones y reformarlos a los demás, porque cada cantón estaba bajo otro gobierno, Ok. pero todos los demás gobiernos estaban bajo el gobierno Roma. también de Roma. Entonces no era una tarea fácil, no era una tarea sencilla. Oye, si ganarte un cantón no debe de haber sido fácil. Para nada. Ahora, ¿cuántos cantones eran? Eran como, 15, 12, 18, no sé. eran creo más de 11, eran más de 11 cantones y no estaban unificados. De hecho, ahorita vamos a terminar con una historia de eso. Y pues resulta que empieza a predicar verso por verso la Biblia, empezando con ¿qué evangelio creen ustedes? Con Mateo. Empezó a predicar el evangelio de Mateo línea por línea.
y empezó a dar porciones litúrgicas, predicaciones, haciendo de lado la predicación romana, que eso era lo decimos fácil, pero eso era meterte Era romper la tradición. en un problemón. Pero algo que no les he dicho todavía es que Ulrico no era como Lutero en las cuestiones de él no luchaba solo. Este amigo era apoyado por el gobierno. De su cantón. Sí, porque a él no le interesaba solamente la iglesia. Él quería gobernar a través de la iglesia también. O sea que él tenía una visión un poquito más política, religiosa, porque era lo que se veía en aquel entonces. Obviamente no podemos juzgarlo desde este contexto. ¿Por qué? Porque o gobiernas o te gobiernan. O gobierna Roma o gobiernan ustedes. Y si ellos están equivocados y predican mentiras e indulgencias, de hecho, Willy, hay una historia donde Testel quiere entrar a Suiza y no lo dejan. Él dice, él no lo dejan entrar. Él no lo deja porque es un estafador. Ulrico lo evidencia. Es un predicador de la prosperidad. Sí. Aquí no entra. Este negocio es de nosotros. Este quiere aquí, no, este no entra. Y tenía el apoyo de sus gobernantes y no lo dejaron entrar a predicar. Entonces, o sea, por eso te digo, y predicaba en otros países también, Setzel. en otros lugares. Entonces, ¿qué eran las ideas si hacemos un abstract? Si hacemos una, como con Lutero, las 5 solas, si pudiéramos resumir lo que Ulrico defendía, en 1523 presenta él 67 tesis ante el Consejo de la Ciudad. ¿Qué era lo que él defendía? En primer lugar, Cristo es la única cabeza de la iglesia. 2, la misa no es un sacrificio, sino un símbolo. 3, el Papa no tiene autoridad divina. Esa les dolía. Esa estuvo muy fuerte para ellos. Toda doctrina debe tener raíz bíblica. Entonces el cantón de él fue el primer cantón reformado. El gobierno apoyaba todo. Apoyaba. Entonces, en lo que unos reformadores estaban tratando de... Fíjate qué curioso, ¿eh? Unos reformadores estaban tratando de separar el gobierno de la iglesia, o la verdad, por así decirlo. Él lo que estaba buscando era gobernar con la verdad, imagino yo, ¿no? O sea, dándole el beneficio a la duda por el aporte que él hizo y por las tesis. O sea, él buscaba con la verdad tratando de gobernar de una manera noble, pues justa, sencilla, piadosa, dentro de los preceptos de Dios. Claro, y es que no había otra forma. O destruías a Roma o te sometías a ella. No existía más. ¿Y cómo lo ibas a hacer? ¿Jugando a las vencidas? No. Era a espada. A espada. Resulta que Ulrico no estaba a favor tampoco de las imágenes, Ok. ni tampoco de la Virgen. La misa es abolida, las imágenes religiosas retiradas y la ciudad entera adopta un sistema de educación diferente inspirado en la reforma de Zwinglio. O sea, pudiéramos resumirlo con Zwinglio no solo cambió la iglesia, sino transformó la estructura social. Todo se metió en toda la vida diaria de la gente. Exactamente. En el credo de la gente. Porque él leyó la verdad, él leyó, bueno, su verdad, la verdad de la escritura, y dijo, esto no está bien. Esto no está bien. Pero desde su perspectiva política, social, y aparte que él era un capellán, él era alguien importante del ejército, él lideraba el ejército. Él también se agarraba. La figura de capellán en la actualidad no combate, No, solamente predica. Y está ahí como para calmar la conciencia y ganarse las almas de los soldados. él sí le atoraba. Él sí le atoraba los espadazos y se agarraba. Porque él tiene una convicción tan grande. ¿Y por qué creen que? Y pueden decir, ¿cómo es posible que un hombre
que aprendió de Erasmo, un humanista que predicaba otro mensaje, ¿cómo es posible que, porque él interpretaba literal el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel mataba y peleaba por defender la verdad? Y decía, estamos en lo mismo. A la torre. ¿Cómo la ven? Ay, increíble. Difícil de creer. La verdad. Entonces, O de unir. Sí. entonces su contexto de por qué luchar con espada era porque decía, estos son herejes de la Escritura. Claro. Entonces nosotros tenemos el mensaje de Dios y tenemos que combatir contra estos que no son del pueblo de Dios. Era su contendamos fervientemente por la fe. ¿Sí? Como la guerra santa, ¿no? De la yihad de los islámicos. Hay que matar a los infieles. Sí. Y es que no existía otra forma. Porque, ¿qué le pasó a Lutero? ¿Qué le pasó a Juan Hus? O sea, si a Lutero no lo salvan, lo matan. Sí. O sea, no había otra forma más que unificar cantones y luchar contra Roma Hay que para dar implementar nosotros la verdad bíblica. Entonces, después de que pasa todo esto, hay algo aquí bien curioso, que en 1527, el joven Félix Mans, ¿quién es este hombre? Bueno, este hombre es el que creó, por así decirlo, los anabaptistas. Ok. ¿Quiénes eran estos? Los rebautizadores. Porque ellos decían, es que no puedes bautizar a niños, se tienen que bautizar adultos. Y esto para Ulrico era una herejía completamente, ¿no? ¿Y por qué? Y entonces el anabaptismo no era un nombre chido, por así decirlo. ¿Ofensa? Era una ofensa, eran rebautizadores, era una forma de ofenderlos a ellos. Lutero también combatía contra ellos, también Sí. los llamó herejes. Y siendo que bautizar a la gente otra vez ya de adulto es una práctica muy común ahorita. Sí. Toda la iglesia evangélica, todo el cristianismo moderno bautiza adultos porque decimos, es que se necesita creer antes del El bautismo. sustento bíblico se encuentra. Y el niño no tiene la capacidad de. Claro. Bueno, les hago una pregunta a los dos. ¿Cómo creen que Félix Mans fue ejecutado? Lo mataron, No. ¿Cómo dices tú? lo mataron. Sí. Quemado hasta las últimas. No. Tiraron. Tirado al río. No. Lo amarraron. Dijeron, ¿a ti te gusta rebautizar en agua? Oh. Le amarraron una piedra de molino y lo echaron Lo al echaron río. al agua. Lo echaron al agua por defender el bautismo solo de creyentes. Una ironía brutal. Así lo mataron. ¿Por qué? Y ahí les va. Porque en este podcast no somos porristas de nadie. Ulrico pudo haber hecho que no lo mataran. ¿Y qué creen que hizo? Lo del meme del hámster cieguito. Como que no se dio cuenta. Porque él no solo miraba una herejía sino en los anabaptistas, sino ellos decían, estos nos van a perjudicar el sistema de gobierno que queremos implementar. A la torre. ¿Se imaginan? Entonces no nomás era una lucha religiosa, sino también política. Entonces, Ulrico mandó a no defender y que no tenían casi derecho de vivir todos los rebautizadores. Fíjate, cuando yo estaba investigando a Lutero me vino una duda. Cuando llega la guerra de los campesinos, Lutero empieza a defender a los príncipes, a los poderosos. La guerra de los campesinos se dio por el abuso a los campesinos y los campesinos, leyendo a Lutero, las enseñanzas de Lutero, se levantan como diciendo, no queremos esta represión, necesitamos nuestra libertad que Dios dice que tenemos, todos somos iguales. Y Lutero los acompaña y los apoya en un inicio, pero cuando empiezan a hacer destrozos, Lutero escribe que maten a los revoltosos. Entonces,
yo me llegué a cuestionar, bueno, ¿será que Lutero era pura faramaya y que era puro interés político? ¿O sí de verdad había unas ganas, un cambio, un anhelo, una conversión, una revelación en su alma? Y por toda la vida, analizando la vida, por ponerles un ejemplo, escribió el 20% de todos los libros escritos en Alemania en su época y no quiso recibir nunca un centavo de eso, nada, porque él decía que de gracia venía y tenía que darlo de gracia. Entonces, yo creo que Lutero lo hizo todo por fe y pensando en la salvación de las personas, con ningún afán de ganar el favor de los príncipes, como fue mi duda. Y me viene la duda con Ulrich. Sí, bueno, desde donde estamos parados, Claro, te mueve el tapete, pues. Claro. Y fíjate, voy a releer esta frase para que quede bien exacta lo que pasaba. En el contexto de que Ulrico no solo no defendió a los anabatistas, que nacieron casi de ese movimiento reformador, sino que condenaba a las personas que lo hacían. Entonces, fíjate, ahí aparece la gran contradicción. El humanista que había aprendido de Erasmo, el hombre de razón y reforma, se convierte en verdugo de quienes pensaban diferente a él. Para muchos, Zwinglio fue peor que el Papa, porque traicionó el ideal de libertad evangélica. O sea que los anabatistas decían, aquí está la escritura. Ellos no estaban sacando ideas de otros lados, de la misma de la Biblia. misma Biblia. Pero como no les convenía políticamente, Sí. pues entonces no los defendió. Estos me van a estorbar Claro, para yo poder gobernar. claro. Porque su sistema de él no solamente quería reformar la iglesia, Gobernar. sí, quería quería implementar un gobierno. Tal vez no sé si él quería gobernar, pero quería que se gobernara. Tema de Es gobierno. un sistema de gobierno. Y ahora si te das cuenta, ahí es un poquito diferente a Lutero Sí. en esa parte. Ahí le voy más a Lutero que Sí. a Ulrico. Entonces, Soy Team Lutero. aquí llega el coloquio de Marburgo. ¿Qué es el coloquio de Marburgo? Bueno, pues resulta que el príncipe Felipe de Gesé, organiza un encuentro. Nada más y nada menos, sienta a Lutero de un lado y sienta a Ulrico de otro lado. Y les dice, vamos a unificar el protestantismo y vamos a hacer un solo movimiento reformador. Ok. Vamos a hacer un solo movimiento en donde Tiempo. Esa es la reunión pública que tú comentabas. Ok. resulta que discutieron 15 puntos doctrinales. En 14 coincidieron, pero el último fue un fiasco. En el último no se pusieron No de se acuerdo. pudieron poner Ese es de el pan acuerdo. podrido. Ese es del pan. No podrido. No es de que me digan. Está muy fuerte para decirlo así, ¿no? Sí. ¿Qué es el pedazo de pan? Pues resulta que en 14 puntos estuvieron de acuerdo, pero en el único punto que no pudieron coincidir es en la cena del Señor. Es en la cena del Señor. Pues resulta que Martín Lutero decía que era literal cuando Jesús decía, este es mi cuerpo, y decía que el pan realmente era la carne de Cristo. Es que La la Iglesia transubstanciación. Católica hasta el día de hoy sigue enseñando eso. En el momento de la misa y que parten el pan y el vino, Se se convierte. convierte en la carne de Cristo y en la sangre. El vino se convierte en la sangre. Sí, Literal, no Literal. simbólico, literal. literal. Por eso la práctica que hacen, que creo que se llama la Eucaristía, es tan Sí, porque es. están ellos pues Sí. ahí en ese. Wow. Y resulta que Ulrico decía, no, es una forma, es una representación, no es literal.
Entonces, todo este debate es por el es. Esta es mi carne. Esta es mi sangre. La literalidad de la traducción en ese. Esto es mi cuerpo. Sí. Cristo está presente realmente en el pan y en el vino. Eso decía Lutero. Eso decía Lutero. Y decía Ulrico, no. Esto no dice es. Esto significa mi cuerpo. Ya ahí cambia a O una... sea, no es. Sí, Esto significa, quiere decir que ya das como una apertura para que tú interpretes. Claro. Todo Sí, sí, sí. depende de, O sea, te lo de vas a qué palabra tomes. Te lo vas a comer representando a la carne y a la sangre de Cristo, pero no está, literalmente no es la carne. No te estás Pero comiendo un pedazo de carne. sí, pero Lutero decía que sí, que a la hora de consagrar el pan, eso se convertía en la carne de Cristo. Entonces, ¿Y tú qué crees? bueno, vamos a ver qué dice Ulrico. Pues, para Ulrico, la cena es símbolo y solamente memoria, solamente. Y estuvieron debatiendo, ¿y qué creen? No pudieron llegar a un acuerdo, porque decían, no, ninguno de los dos van a ceder. Entonces Ulrico le dice, entonces tú, Lutero, quieres hacer nada más lo que tú dices, nada más lo que tú quieres que te gusta que se haga, le dijo Ulrico. Entonces hay una confrontación ahí, un pleito, porque Ulrico iba con todas las ganas de poder entablar una conversación. De hecho, iba abierto a que Lutero no aceptara esto, pero que esto no afectara la... Igual sigue haciendo. Que sí, exactamente, que fuera un concilio. Pero dicen que Lutero no iba con ganas de debatir este tema. No iba con ganas de debatirlo. Que la confrontación se puso al punto en el que los tuvieron que agarrar y llevarlos a un cuarto aparte. ¿En serio? A hablarlo porque esto era un tema en los cuales Lutero no iba a ceder, que eso no era el cuerpo de Cristo. Entonces, tan así era de ese credo, de esa creencia Lutero, de tomárselo tan literal. La tensión pues explotó. Y aquí viene algo bien impresionante cuando estaban en esa confrontación. Se dice que Lutero agarró una tiza y escribió una frase en la mesa. Para esto, Ulrico tenía unas ganas de conocer a Lutero bien grandes. Él le decía, te admiro un montón. Sí, rockstar, pues. Sí, te admiro, te admiro. O sea, de todos los hombres de Francia, de Italia, de todos los lugares, contigo es con el único que me interesa tener una amistad. O sea, yo te admiro. Y él decía, yo no le copié a Lutero, llegamos a las mismas conclusiones en la Biblia. Él quería estar cerca de Lutero porque lo miraba como un hombre diferente, inteligente, preparado, con una visión diferente. Y él decía, yo sé y entiendo que no vayamos a pensar igual, pero esto no significa que no se vaya a ver una, que se unifique. Entonces, agarra una tiza y escribe en la mesa, hoc est corpus meum. Luego le dijo a Zwinglio, fíjate, ustedes no tienen mi espíritu. En pocas palabras, no somos hermanos. No son mis hermanos. Que no me confundan contigo, por favor. Juntos, Relaciones. pero no revueltos. ¿Qué creen que pasó? De la admiración que le tenía Zwinglio a Lutero. ¿Qué creen que pasó? Se dice que Ulrico lloró. Lloró. Lloró tristemente, no por orgullo, sino porque entendió que ahí mismo se rompía la unidad de toda reforma. Entonces Ulrico decía, es que no es así, pero no importa. Podemos dejarlo abierto y Lutero no quiso dejarlo abierto. O sea, Ulrico estaba diciendo, ok, vamos promoviendo los 14 puntos y este 15, Que quede ambiguo. así es, lo Claro. ignoramos. Claro. Y Lutero decía, no, se tiene que cerrar. O No, aceptas. No porque ustedes no tienen mi espíritu. A la torre. Sí, ahí fue. Pero fíjense la frase que se aventó de aquí Lutero. Oro
oro y piden oración para que Dios se les revele. Me suena muy familiar esa frase. O sea, ustedes no tienen el espíritu ni la revelación. Por eso ustedes y yo no somos hermanos. Entonces, pues esto no pudo avanzar y fue el choque de la palabra por interpretar de manera literal. Por eso Lutero interpretaba tan literal la escritura que pues había este tipo de detalles. Porque Lutero, por ejemplo, Lutero defendía él no combatió la cuestión de la Virgen, de los santos, él no combatió nada de eso. Ulrico sí. Ulrico ya las misas, eh, todo ese tipo de cosas también las combatió, aparte de las indulgencias y todo eso que ya se había hablado anteriormente. Entonces, él sí lo combatió. Pues resulta que más adelante, al pasar todo esto, en 1531 estalla una guerra. Se dan cuenta que los reformadores pues no se pudieron poner de acuerdo. No hubo manera de cómo unificar y conciliar estos puntos. El detalle es que dijeron, ¿sabes qué? Pues los de Lutero están protegidos, pero Ulrico tiene muy poco poder, porque ellos están nada más en un cantón Ok. de tantos. Entonces, ¿qué dijeron los de la Iglesia Católica? Vamos a ir a hacer tratados con los demás cantones para atacar el cantón de Zwinglio. Entonces, Zwinglio se entera de todo esto e intenta interceptarlos porque les estaban cortando el suministro de alimentos al cantón. O sea, los querían sacar de una u otra forma. Los querían sacar. Se entera Zwinglio de esto y, pues, ¿qué creen? Que le atoran a la guerra. Se van a la guerra. Pero antes de esto, Ulrico intenta ir a negociar con ciertos cantones, de los cuales sí logra convencer y apoyo de otros cantones, pero los católicos lograron convencer también a cantones mismos de Suiza, en los cuales se les hacía una locura lo que Zwinglio estaba haciendo, porque ellos decían no, estaban bajo la interpretación católica de las escrituras. Es que romper la tradición No es fácil. no es fácil. No es fácil. No es fácil porque, y si lo llevas a un contexto actual, cuando nosotros nos enteramos de ciertas verdades de nuestra sociedad, lo vamos a poner un ejemplo así para no desviarnos del tema. Cuando tú apoyas demasiado, por ejemplo, a una persona, a un partido político, a X, y te enteras de ciertas cosas, eso destruye tu vida. Y prefieres tú morirte en la raya defendiendo a veces a una idea antes de aceptar un cambio. Porque el cambio duele. La verdad incomoda mucho. Mucho incomoda la verdad. Incomoda porque es tu vida, es lo que tú has construido a lo largo de todos los años como el pilar, los cimientos de todo lo que tú eres. Tu legado, tu Tu legado. verdad, todo Y lo que que alguien haces. llega y ¡pum! Tumbe todo esto y te vuelva a construir, no es fácil. Y menos que estás hablando de los dos temas más controversiales de la historia de la humanidad: política y religión. Juntas. Sí. Entonces, pasa esto, viene la guerra, hieren a Zwinglio, lo capturan. Cuando se dan cuenta que es Ulrico, pues le dan hasta para llevar espadazos. Lo hacen giras. Lo matan a tal punto en el cual lo queman y sus cenizas, Ya muerto. Queman su cuerpo. lo matan a espadazos, queman su cuerpo y las cenizas las agarran y las combinan con estiércol. Wow. Para que nadie se atreva a venerarlo ni a nada de eso. Ni a decir esto es santo, esto es. Pero lo que empezó con una locura, pues años después de ahí salió un tal Calvino. De ahí, Y la iglesia reformista. sí.
Reformada. Exactamente. Entonces, la muerte de Zwinglio fue interpretada de formas opuestas. Ahí les va. En primer lugar, unos dicen, para muchos en Zúrich, un juicio divino por la soberbia de Ok. meterse en guerra. Eso fue una interpretación. 2, dijeron otros. Para los católicos, una victoria providencial contra un falso profeta. Claro. Y 3, para sus seguidores, un héroe de la fe. Mártir. Un mártir. Claro. Exacto. Entonces, el vacío, pues después lo llena Bullinger o Bullinger, no sé cómo se pronuncia, pero un joven de 27 años que suavizó algunas posturas de él, pues empezó a trabajar todas estas ideas y empezó a formalizar y a dar más forma todo lo que se venía trabajando anteriormente, porque no hubo un concilio, hubo una ruptura, pero las ideas estaban ahí. Las ideas estaban ahí porque esto se iba a reformar aún más. Los católicos se dieron cuenta de eso y dijeron hay que cortar con esto ya. Y como esto no era una batalla solamente argumental, era una batalla física, Claro. de pelea, de espada, de todo esto. Y a pesar de que Zwinglio no es tan famoso como Lutero, yo creo que no existe ningún reformador más famoso que Lutero. No, yo creo que la figura principal. Es Lutero, pero Zwinglio dejó varias cosas hasta el día de hoy. En primer lugar, fundó la Iglesia Reformada Suiza. En segundo lugar, su visión simbólica de la cena está en la mayoría de iglesias evangélicas. Claro. ¿Sí o no? Claro. Sí, claro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Claro. La Santa Cena hoy en día, ¿cómo se ve? ¿Literal, como la carne y la sangre de Cristo? Bueno, depende de dónde. En las iglesias protestantes La protestante sigue diciendo que es simbólico. es simbólico. Entonces, ¿de dónde salió esa idea? Es inglés. De Zwinglio. De hecho, la idea de Zwinglio está más en el protestantismo que la de Lutero. Esos principios. Fíjense. Sí, ahí bajita la mano. Después, fue precursor directo de Calvino y del presbiterianismo. Siguiente a eso, aunque menos recordado que Lutero o Calvino, fue quizás más coherente en su racionalismo, pero también más contradictorio con sus actos. Un radical. Porque predicaba el humanismo, predicaba la libertad de expresión de la Biblia, pero condenaba a quien no pensaba como él, Y la pregunta permanece, y yo les hago a los que están escuchando o viendo, o ustedes también, 2 preguntas. ¿Fue un reformador valiente o un verdugo despiadado? Esa es la primera. La segunda, ¿un mártir de la fe o un hombre cegado por la política? Dependiendo cómo lo quieran ver. Me puse a investigar porque no todas las personas tienen cosas buenas. Me puse a investigar chismes santos sobre la vida de Ulrich, de Ulrich Zwinglio, y resulta que tiene muchos. Tanto que tiene más hojas de chismes que de lo que que de lo que hemos hablado. Resulta que me voy a brincar los que ya más o menos comenté, pero unos rumores y controversias dicen que él, otra cosa que no les comenté, se casó en secreto, porque él defendía que no se debía, que no era bíblico, Casarse. que no era bíblico no casarse. Ok. Que ninguna parte de la Biblia decía que los sacerdotes no se podían casar, Ok. que esto iba en contra de las escrituras. ¿Y por qué se casó en secreto? Porque lo que él promovía para en ese entonces era una locura casarse. Pero después se casó públicamente. Primero en secreto y después públicamente. A Lutero se lo tomaron muy mal cuando se casó. Sí, por eso él se casó en secreto, son al mismo tiempo, son los mismos años. Pues resulta que dicen que Zwinglio tuvo vida amorosa antes de casarse. Epa. ¿Sí? Se rumora
Lo voy a leer tal cual para no decir palabras y cambiar ahí el mensaje. Se rumora que antes de casarse con Ana, tuvo relaciones fuera del matrimonio, algo que sus enemigos le reprochaban como escándalo. Eso es en primera. En segunda, el pecado secreto. Fue acusado de adulterio con una mujer de su congregación, aunque nunca se le probó. Nunca se le probó de que sí lo hizo. Otra cosa, que su muerte fue vista como un castigo. Muchos en su época, incluso dentro del bando reformado, interpretaron su muerte violenta como un juicio de Dios en contra de lo que él Castigo divino. hacía. Sí, La cultura que se vivía. sí. Penúltimo, las lágrimas en Marburgo, que fue la confrontación que tuvo con Lutero. Lutero. Hay crónicas que dicen que Zwinglio lloró de frustración en el coloquio, porque no se pudieron dar las cosas. No por perder el debate, de verdad, no por perder el debate, sino por la división realmente que esto representaba. Y último, la mayor coherencia intelectual. Algunos estudiosos actuales dicen que, aunque Lutero fue más famoso, Zwinglio era más consistente filosóficamente al interpretar la cena como símbolo. Y con eso termino. Firmaron un acuerdo. Al finalizar todo, firmaron un acuerdo. Zwinglio y Lutero, diciendo que los dos eran hermanos, que cada quien iba a tomar caminos separados, que Dios se les revelara a cada uno como era necesario. Pero antes de entregar esa hoja firmada, Lutero tachó su nombre. Y hay dos versiones. Cuando Ulrich muere, dicen que Lutero dijo que era un gran hombre, que lamentaba mucho la muerte. Y otros dicen que Lutero dijo que él nunca había sido su hermano y que eso le pasaba por hereje. Eso se lo había ganado por Eso se lo había ganado por hereje. Y esta fue la historia de Ulrich Zwinglio. ¿Qué les parece? Impresionante. increíble. E increíble porque eran contemporáneos, pues. Pero Sí, una lista. sigo en lo mismo. Los dos eran líderes fuertes y ninguno quiso ceder. Sí. Y los dos bebieron de Erasmo. Lutero también, ¿no? También. Bebió de Erasmo, Sí, lo influyó de mucho. Rotterdam. Erasmo tradujo al griego el Nuevo Testamento Sí, y eso alimentó mucho la conciencia de Lutero. sí. Y Ulrico leyó directamente del griego la Biblia. Por eso él, si se dan cuenta, las ideas un poquito de Zwinglio han sido atrapadas y adoptadas más por la iglesia protestante hoy en día que las de Lutero. Porque la iglesia protestante no tiene imágenes y no tiene adoración a la Virgen, ni ve la cena del Señor como eso. Sino que las ideas de Zwinglio sí se atraparon más por la iglesia protestante. Ajá. Fíjate que Lutero se enfrascó mucho en la justificación y puede ser que hayan sido como puntos ciegos muchas de las cosas, pero después de tantos años debió de haber establecido algo y no, lo dejó así vago. Claro. Y esta fue la historia de Ulrico Zwingli.